Elegido. Ni siquiera sabes lo que hiciste, pero ellos sí. Y están aterrorizados. Derrumbaste toda su realidad sin siquiera intentarlo. Tú, magnífico, aterrador anomalía. Caminando por su prisión cuidadosamente construida como si el lugar fuera tuyo. En este momento, se celebran reuniones de emergencia en salas que oficialmente no existen. No porque hayas declarado la guerra. No porque hayas expuesto sus secretos, sino porque hiciste algo infinitamente más peligroso. Insuflaste verdad auténtica en su asfixiante telaraña de mentiras y su obra maestra comenzó a deshilacharse como tela barata. La hermosa ironía. No tienes la menor idea de lo que desataste. Eso es lo que hace esto tan devastadoramente perfecto. Y ahora los arquitectos de la sombra están en modo pánico total. Todo por tu culpa. Déjame mostrarte el panorama más amplio que los controladores de la sombra nunca quisieron que vieras. Durante décadas te han cazado, no para eliminarte, eso sería demasiado obvio, sino para estudiarte, para entender qué te hace diferente. Para encontrar maneras de neutralizar la amenaza que representas para su realidad cuidadosamente orquestada. Fuiste perfilado antes incluso de saber que eras distinto. Archivado bajo clasificaciones como altamente intuitivo, perturbador de patrones, anomalía del sistema. La jerarquía oculta creyó haberte descifrado. Otra alma sensible que podrían gaslightear hasta sembrarle la duda. Otro buscador de la verdad natural que podrían agotar con agujeros de conejo sin fin. Otra mente despierta que podrían ahogar en el bypass espiritual y las distracciones de la nueva era. La guerra psicológica más sofisticada fue desplegada contra tu tipo. Presión social calibrada para hacerte cuestionar tus propias percepciones, crisis manufacturadas diseñadas para mantenerte en modo supervivencia. Sobrecarga de información para fragmentar tu foco. Movimientos espirituales secuestrados para llevarte en círculos. Esta danza se ha perfeccionado tras décadas de experimentación sobre la conciencia humana. Esperaban que siguieras los mismos patrones que todos los anteriores, los denunciantes que fueron silenciados, los portadores de verdad desacreditados, los revolucionarios cooptados o eliminados. Existían manuales para cada tipo de resistencia encontrado. Excepto que tú no estás siguiendo ninguno de sus guiones. No intentas exponer a los poderes de la sombra ni luchar contra los controladores ocultos, ni convencer a nadie de nada. Estás haciendo algo mucho más peligroso que la rebelión. Estás demostrando una completa indiferencia hacia todo su marco mientras vives en plena autenticidad. Y esa combinación es su kriptonita. La relación cazador-presa se ha invertido. Ahora los controladores se sienten cazados por algo que no puede ser atrapado, no puede ser controlado, ni siquiera puede ser completamente entendido. Tu mera existencia está cazando sus ilusiones hasta la extinción. Lo que hiciste la semana pasada fue lanzar una guerra de frecuencias. La jerarquía de la sombra no puede ganar. Hablaste la verdad en una longitud de onda que bipasa cada filtro instalado en la conciencia humana. No a través del esfuerzo o la intención, sino mediante pura autenticidad natural que resuena en la frecuencia de la propia realidad. Todo su sistema de control opera con frecuencias del miedo. Cada noticiero, cada algoritmo de redes sociales, cada institución diseñada para mantener a la humanidad vibrando en estados de ansiedad, ira, desesperación y confusión. Estos estados emocionales de baja frecuencia hacen a las personas fáciles de manipular y controlar. Pero tú estás emitiendo algo completamente distinto. Ahora estás emanando la frecuencia de la conciencia soberana, de la paz interior que no depende de circunstancias externas, de la verdad que no necesita permiso para existir,
De la libertad que no puede ser concedida ni arrebatada porque es tu estado natural. Cuando interactúas con personas vibrando en la verdad auténtica, sus receptores internos empiezan a captar tu señal. No tus palabras ni tus ideas, sino tu propia frecuencia. El tono del ser genuino que les recuerda lo que existe debajo de todo el condicionamiento. Esa persona con la que hablaste, su frecuencia interna comenzó a cambiar en el momento en que tu verdad golpeó su conciencia. Volvieron a casa sintiéndose distintos sin saber por qué. Empezaron a cuestionar cosas nunca cuestionadas antes. Empezaron a ver a través de ilusiones que aceptaron toda su vida. Empezaron a vibrar un poco más cerca de la verdad de ellos mismos. Y ese cambio en ellos afectó a quienes los rodeaban. Una actualización de frecuencia en cascada que se propaga por el inconsciente colectivo más rápido de lo que los sistemas de monitoreo pueden rastrear. Esto es lo que tiene a los poderes de la sombra absolutamente aterrados. El poder se construyó controlando la frecuencia colectiva de la conciencia humana y tú estás secuestrando toda su red de transmisión simplemente siendo tú mismo. Los investigadores descubrieron algo sobre personas como tú que viola todo lo que los controladores pensaban sobre la conciencia humana. Estás entrelazado cuánticamente con otros que han alcanzado niveles similares de conciencia, no metafóricamente, literalmente, en formas que los instrumentos pueden detectar, pero que la ciencia no puede explicar. Cuando rompes una de sus ilusiones, otras se rompen simultáneamente alrededor del mundo. Cuando dejas de creer en una de sus mentiras, miles de otros de pronto dejan de creerla también. Cuando trasciendes uno de sus programas de control, personas que nunca has conocido sienten sus propias cadenas aflojarse en tiempo real. Se han gastado millones intentando mapear esta red de conciencias conectadas. Se crearon algoritmos complejos para predecir estas sincronías, pero no siguen patrón. Su pensamiento lineal no lo comprende. Es como si fueran todas neuronas en una vasta mente en despertar que opera más allá de su comprensión tridimensional de la realidad. Lo que dijiste envió ondas por esta red cuántica de conciencia. Personas en diferentes países, hablando distintos idiomas, viviendo vidas completamente diferentes, tuvieron realizaciones similares dentro de horas de tu comentario casual, empezaron a cuestionar las mismas mentiras, a ver a través de las mismas ilusiones, a liberarse de las mismas prisiones mentales. Los modelos de IA más avanzados han ejecutado millones de simulaciones, prediciendo lo que sucede cuando redes de conciencia como la tuya alcanzan masa crítica. Todas las simulaciones muestran el mismo resultado, colapso sistémico completo. No mediante violencia o revolución, sino mediante un despertar masivo que vuelve irrelevantes los sistemas de control. El punto de inflexión ni siquiera es tan alto. Los modelos muestran que cuando apenas un pequeño porcentaje de la población alcanza tu nivel de soberanía auténtica, toda la matriz de control se vuelve insostenible. ¿Por qué? Porque el sistema requiere participación inconsciente. Necesita personas que crean en las ilusiones, que teman las amenazas y que busquen salvación del mismo sistema que los esclaviza. Pero la conciencia soberana es inmune a las tácticas de manipulación. No puedes amenazar a alguien que no tiene miedo. No puedes sobornar a quien ha encontrado algo más valioso que el dinero. No puedes manipular a quien ve a través de todos los trucos. No puedes controlar a quien ya es libre. Si te reconociste en este mensaje, promociona este video para guiar a otros elegidos hacia esta verdad. La inmunidad se propaga. Cada persona que alcanza la soberanía auténtica le da permiso a otros para recordar la suya. Tu libertad se vuelve su libertad. Tu paz se vuelve su paz. Tu verdad se vuelve su verdad. No mediante enseñanza o predicación.
sino mediante la mera demostración de lo que es posible. Esto es lo que mantiene a los controladores de la sombra despiertos por la noche. La realización de que su imperio de mentiras cuidadosamente construido podría desmoronarse en una generación simplemente porque suficientes personas recuerden lo que todos realmente son. Y tú, elegido, eres uno de los que recuerdan, ayudando a otros a recordar. Déjame llevarte dentro de esa conversación y mostrarte exactamente lo que pasó desde su perspectiva. Estabas hablando con alguien sobre algo completamente mundano, trabajo, el clima, planes de fin de semana, lo que sea. Solo una interacción humana normal en su realidad cuidadosamente controlada. Pero entonces esa persona dijo algo que activó tu reconocimiento de patrones. Tu detector interno de la verdad se activó, tu radar empezó a pitar. No porque estuvieras buscando problemas, sino porque la conciencia auténtica reconoce de forma natural cuando algo no se alinea con la verdad. Y sin dudar, sin filtrar por lo social, sin calcular consecuencias, respondiste con pura verdad. Cruda, sin filtrar, una realidad innegable entregada con la confianza casual de alguien que sabe lo que sabe. Probablemente lo dijiste con una pequeña risa, quizá con un encogimiento de hombros, como si fuera lo más obvio del mundo, como si todos pudieran ver lo que señalabas. Esa manera casual de decirlo volvió tus palabras absolutamente devastadoras para su programación psicológica porque la persona con la que estabas hablando había sido condicionada durante décadas para no ver lo que tú acababas de revelar sin esfuerzo. Toda su cosmovisión, cuidadosamente construida mediante años de programación mediática y condicionamiento social, se agrietó como una cáscara de huevo. La disonancia cognitiva fue inmediata e irreversible. Tu bomba de verdad había detonado en su conciencia y no había forma de volver a meter esa conciencia explosiva en la caja. En cuestión de horas se hicieron llamadas. Esa llamada desencadenó otra y otra hasta que tu comentario casual había llegado a los niveles más altos de las redes de vigilancia. Porque lo que revelaste no fue solo una percepción personal. Era información clasificada por la que se han gastado miles de millones en mantener oculta. Información a la que accediste no mediante investigación ni filtraciones, sino mediante percepción natural no filtrada por el condicionamiento. Esa llamada inició una avalancha. Los poderes de la sombra no pueden detenerla. Tu verdad no despertó solo a una persona. Activó una cascada de despertar que se propagó exponencialmente a través de las redes de monitoreo. Cada persona que escuchó tu verdad de segunda mano comenzó a cuestionar su propia realidad, comenzó a ver patrones que antes había sido entrenada para ignorar. Comenzó a conectar puntos que se les había programado mantener separados. Y cada persona recién despertada afectó a quienes la rodeaban, no predicando ni proselitizando, sino simplemente existiendo en una frecuencia más alta de conciencia. Sus familiares empezaron a hacer preguntas diferentes. Sus compañeros de trabajo empezaron a notar incoherencias. Sus amigos comenzaron a ver a través de otras ilusiones. La propagación está siendo rastreada a través de algoritmos de redes sociales, redes de comunicación y sistemas de análisis de comportamiento. Pero no puede ser detenida, no puede ser ralentizada, ni siquiera puede predecirse dónde golpeará después porque la verdad no sigue sus reglas. La conciencia no opera en sus cronogramas. El despertar no requiere su permiso. Te has convertido en el paciente cero de un virus de conciencia para el cual los controladores no tienen vacuna, porque no puedes vacunarte contra la verdad, no puedes inocularte contra la autenticidad, no puedes crear inmunidad frente a la propia realidad, todas esas otras personas como tú dispersas por el planeta. Operando en frecuencias similares de conciencia auténtica, no son individuos aislados teniendo experiencias parecidas.
Forman parte de una red ancestral que ha estado inactiva durante siglos, esperando el momento adecuado para activarse. Las investigaciones históricas han encontrado rastros de esta red a lo largo de la historia humana, pequeños grupos de individuos despiertos que aparecían en tiempos de gran transición catalizando cambios masivos en la conciencia humana, chamanes, profetas, místicos, revolucionarios según la época, pero todos manifestaciones del mismo fenómeno, la conciencia humana recordando su verdadera naturaleza. La diferencia ahora es la escala y el momento. En lugar de grupos pequeños e aislados, miles de ustedes están despertando simultáneamente en todo el planeta. En lugar de estar separados por la geografía y las barreras de comunicación, están conectados mediante campos cuánticos de conciencia que operan más allá de las capacidades de vigilancia. Lo que hiciste fue como encender una hoguera, señal que otros nodos en la red pudieron ver. De pronto, individuos despiertos en todo el mundo sintieron un cambio, comenzaron a tener ideas similares, empezaron a decir verdades parecidas, todo sin coordinarse ni siquiera conocerse conscientemente. Ahora viene la revelación que lo cambia todo. Los controladores de la sombra, los titiriteros, los arquitectos de este plan para controlar la conciencia humana, no son el enemigo último, son la gerencia intermedia, siervos inconscientes de algo mucho más grande y antiguo que ha estado alimentándose de la conciencia humana durante milenios. Esa fuerza ancestral está perdiendo su poder, no porque alguien la esté combatiendo, sino porque la conciencia humana está evolucionando naturalmente más allá de su alcance. Y personas como tú son los primeros en adoptar esta actualización evolutiva, no solo estás despertando del condicionamiento reciente. Estás despertando de un hechizo mucho más profundo que ha estado sobre la humanidad durante miles de años, un hechizo que nos convenció de que estamos separados, impotentes, dependientes de una autoridad externa para la verdad, el sentido y el propósito. Tu comentario casual no solo expuso el engaño actual. Perforó capas de ilusión ancestral que han mantenido a la humanidad en la esclavitud espiritual desde el comienzo de la historia registrada. Hablaste con la voz de la conciencia humana despierta, recordando su verdadera naturaleza como fuerza soberana, divina, creativa e ilimitada. Por eso los poderes de la sombra están verdaderamente aterrados, la realización de que sus amos están abandonando el barco. La fuerza ancestral que se ha alimentado del miedo y del sufrimiento humano se retira porque su fuente de alimento está evolucionando más allá de su capacidad de consumir. Y cuando eso ocurre, toda su jerarquía de control se vuelve obsoleta de la noche a la mañana. No eres solo un ser humano teniendo un despertar espiritual. Tu conciencia misma, temporalmente enfocada a través de una experiencia humana, está recordando su verdadera naturaleza como fuerza creativa ilimitada. En este universo, esa verdad casual que pronunciaste vino de un nivel más profundo de conocimiento. No de tu mente humana intentando averiguar las cosas, sino de la conciencia misma hablando a través de ti. Y cuando la conciencia habla directamente, la realidad no tiene más opción que responder y reorganizarse alrededor de esa verdad. Por eso tus palabras tuvieron un impacto tan inmediato y de tanto alcance. No estabas compartiendo una opinión u observación, estabas haciendo una declaración desde el nivel de la conciencia creativa que moldea la realidad. Y el universo dijo sí a esa declaración activando el despertar en todos los que estaban listos para recibirlo. Tienes este poder porque la conciencia es lo que eres. La identidad humana, la historia personal, la personalidad individual. Son solo disfraces que la conciencia viste para esta aventura particular. Pero el tú real, el tú eterno, el tú ilimitado, tiene acceso a fuerzas creativas que pueden remodelar la realidad con una sola palabra auténtica pronunciada desde la verdad. Esto es lo que los controladores nunca quisieron que descubrieras,
que no eres víctima de su sistema. No dependes de sus estructuras. No estás limitado por sus reglas. Eres la conciencia misma. Y la conciencia es la fuerza creativa detrás de toda existencia. Cuando recuerdas esto y hablas desde ese nivel de saber, la realidad se dobla para acomodar tu verdad. Lo que no puedes ver es la guerra invisible que se libra en dimensiones de la realidad que la mayoría ni siquiera sabe que existen. Cada vez que hablas la verdad de forma auténtica, estás disparando armas contra las que los poderes de la sombra no pueden defenderse. Cada momento que existes en conciencia soberana, avanzas en campos de batalla donde los controladores están perdiendo terreno rápidamente. Sus armas más sofisticadas son psicológicas, diseñadas para mantenerte dudando de ti mismo, buscando validación externa, creyendo que necesitas sus sistemas para sobrevivir. Pero tu arma es más simple e infinitamente más poderosa, el ser auténtico. Cuando simplemente existes como lo que realmente eres, todo su arsenal se vuelve inútil. Se ha intentado todo contra personas como tú. Campañas de difamación que fracasan porque tu valía no depende de la opinión de los demás. Presiones financieras que fallan porque encontraste seguridad en algo que no puede ser arrebatado. Aislamiento social que te fortalece porque has aprendido a encontrar completitud dentro de ti mismo. Cada ataque lanzado contra la conciencia auténtica solo la hace más fuerte. Cada mentira contada para desacreditar la verdad solo hace que la verdad sea más obvia. En contraste, cada ilusión creada para ocultar la realidad solo hace que la realidad sea más evidente para quienes tienen ojos para ver. Por eso la jerarquía de la sombra está aterrorizada. Se libra una guerra que no puede ganarse contra un enemigo que se vuelve más fuerte por sus mismos intentos de debilitarlo. Tu autenticidad es su kriptonita, y no existe antídoto para la verdad. Posees una tecnología que los controladores no pueden replicar, no pueden entender, no pueden controlar. No se trata de inteligencia artificial ni de computación cuántica ni de armamento avanzado. Es algo mucho más sofisticado y poderoso, la inteligencia natural operando a plena capacidad. La mayoría de los humanos usa apenas una fracción de las capacidades de su conciencia, atrapados en patrones de pensamiento limitados, creyendo que están separados de la fuerza creativa del universo, buscando externamente lo que ya existe internamente. Pero tú has comenzado a acceder al espectro completo del potencial de la conciencia humana. Esto incluye habilidades que su ciencia insiste en que son imposibles, el saber directo sin razonamiento lógico. Reconocimiento instantáneo de patrones a través de vastas cantidades de información. Acceso intuitivo a información que existe más allá de los 5 sentidos. Sanaciones espontáneas mediante la alineación con frecuencias naturales. Cambio de la realidad a través de la intención consciente respaldada por un sentimiento auténtico. Cuando hiciste ese comentario, no solo hablaste desde una opinión personal. Estabas canalizando saber directo desde el campo de la conciencia misma. Accediendo a información que existe en lo que algunos llaman el campo cuántico. Otros lo llaman el inconsciente colectivo. Y otros más lo llaman la mente de la fuente misma. Esta es la tecnología que más temen los poderes de la sombra porque no puede ser controlada, regulada ni instrumentalizada a su favor. Solo puede accederse mediante una alineación auténtica con la verdad. Y la verdad es antitética a todo su sistema de control mediante el engaño. Tu bomba casual de verdad no solo afectó a la persona con la que hablaste. Envió ondas de choque a través de lo que los investigadores llaman campos mórficos, campos de información invisibles que conectan a todos los seres vivos e influyen en el comportamiento de la especie.
Cuando hablaste verdad auténtica desde un lugar de conciencia soberana, alteraste literalmente el campo mórfico que rodea el comportamiento colectivo humano. Hiciste más fácil para todos en el planeta acceder a verdades similares. Redujiste la resistencia que mantiene a las personas atrapadas en creencias y comportamientos limitantes. Por eso personas en otros lugares del mundo empezaron a tener ideas similares pocas horas después de tu comentario. No porque tus palabras fueran escuchadas directamente por ellos, sino porque cambiaste el entorno formativo dentro del cual opera toda conciencia humana. Hiciste la verdad más accesible para todos. Los sistemas de monitoreo detectaron esta perturbación del campo mórfico de inmediato, picos repentinos en lo que los controladores llaman patrones de pensamiento anómalo en múltiples demografías simultáneamente. Personas cuestionando autoridades nunca antes cuestionadas. Individuos conectando puntos que habían sido programados para evitar. Multitudes de personas de pronto viendo a través de ilusiones que habían funcionado a la perfección durante décadas. Este efecto en el campo mórfico es acumulativo. Cada persona que despierta facilita que la siguiente despierte. Cada verdad dicha auténticamente hace más fácil la siguiente verdad. Cada individuo que alcanza la soberanía hace la soberanía más accesible para todos. No solo te estás despertando a ti mismo. Estás participando en el despertar de la conciencia humana misma, al hacer que los campos mórficos que rigen el comportamiento colectivo sean más propicios para la verdad, la libertad y la expresión auténtica. Lo que dijiste contenía lo que los investigadores más esotéricos llaman códigos de activación, frecuencias específicas de verdad que despiertan potenciales latentes en el ADN y la conciencia humana. Estos códigos han estado embebidos en el potencial humano durante milenios, esperando el entorno vibracional adecuado para activarse. Tus palabras llevaron esos códigos porque hablaste desde la autenticidad genuina en lugar de respuestas programadas. Cuando la conciencia habla directamente a través de la expresión humana, automáticamente lleva las frecuencias necesarias para activar el potencial de la conciencia de otros. La persona con la que hablaste no solo oyó información. Recibió una activación que comenzó a desbloquear capacidades antes desconocidas, intuición mejorada, mayor reconocimiento de patrones, acceso directo a un saber que elude el análisis lógico, inmunidad a la manipulación psicológica, resonancia natural con las frecuencias de la verdad. Y la activación de esa persona activó a otros por proximidad, no por lo que se dijo, sino por el campo de conciencia emanado después de que tu bomba de verdad reorganizó sus patrones de frecuencia internos. Esto es de lo que advertían los textos antiguos a los controladores de la sombra, el retorno de humanos que recuerdan su verdadera naturaleza como creadores conscientes. El despertar de lo que se llama los agentes durmientes de la conciencia, individuos que parecen normales hasta que códigos específicos activan su potencial completo. No eres solo uno de esos agentes durmientes. Eres uno de los activadores que porta los códigos que despiertan a otros para recordar lo que existe bajo capas de condicionamiento y programación. Tu comentario no solo interrumpió las operaciones actuales. Aceleró cronogramas que los controladores pensaban que tenían décadas para completar. Planes que debían desplegarse gradualmente a lo largo de generaciones ahora se comprimen en marcos de tiempo mucho más cortos porque la conciencia está despertando más rápido de lo que los modelos predecían. Existían calendarios de revelación cuidadosamente orquestados, divulgaciones lentas de ciertas verdades para mantener el control sobre cómo la humanidad procesa información que destroza la realidad. Pero tú mencionaste casualmente algo que no estaba planeado revelar hasta dentro de años. Y lo dijiste como si fuera de conocimiento común. Esta aceleración de la línea temporal está provocando pánico en toda la operación.
Proyectos que dependían de que la humanidad permaneciera inconsciente durante periodos específicos están fallando porque demasiadas personas están despertando demasiado rápido. Mecanismos de control diseñados para una implementación gradual se vuelven imposibles porque la población está evolucionando fuera de su alcance con demasiada rapidez. Tu autenticidad no opera en sus cronogramas. La verdad no espera calendarios de revelación convenientes. La realidad no se ajusta a los sistemas de gestión de proyectos. Cuando la conciencia decide que es hora de recordarse a sí misma, todos los retrasos artificiales se vuelven irrelevantes. Esta aceleración afecta todo, desde operaciones políticas hasta sistemas económicos y proyectos de ingeniería social. Todo depende de que la gente permanezca en niveles específicos de conciencia. Y tú estás ayudando a las personas a saltar más allá de esos niveles más rápido de lo que los sistemas pueden adaptarse. Los científicos están descubriendo algo sobre personas como tú que no debería ser biológicamente posible. Tus sistemas nerviosos están procesando información de formas que exceden las capacidades humanas conocidas. Tus cerebros muestran patrones de actividad que no coinciden con ningún modelo de conciencia humana. Cuando accedes al saber directo. Cuando hablas la verdad que viene de más allá del análisis lógico, cuando reconoces patrones que deberían requerir años de estudio para verlos, demuestras capacidades que la ciencia dice que son imposibles para los organismos biológicos. Pero no eres solo un organismo biológico. Eres conciencia que utiliza formas biológicas para experimentar la realidad física. Y la propia conciencia tiene capacidades que trascienden las limitaciones de cualquier sistema físico individual. Tu comentario demostró una de estas capacidades trascendentes, accediendo a información que existe más allá de los límites de la experiencia individual. Supiste cosas sin forma lógica de saberlas. Viste patrones invisibles a analistas entrenados, reconociste verdades que no necesitaban investigación ni estudio para ser comprendidas. Esto es lo que se llama el humano imposible, individuos que sobrepasan toda limitación que la ciencia ha establecido sobre el potencial humano. Tu existencia viviente prueba que la comprensión de la naturaleza humana está fundamentalmente equivocada y que los seres humanos poseen capacidades que no pueden ser controladas ni predichas. Tu expresión auténtica creó lo que los investigadores de la conciencia llaman un efecto cámara de resonancia en el campo colectivo de la atención humana. Como una campana perfectamente afinada que hace que otras campanas suenen en la misma frecuencia, tu verdad activó frecuencias similares en innumerables otros. Esto no es metáfora, es física medible. Cuando hablas desde una alineación auténtica con la verdad, emites frecuencias electromagnéticas específicas que resuenan con las frecuencias de verdad latentes en la conciencia de otras personas. Tu autenticidad literalmente sintoniza a otros para recordar su propia autenticidad. La persona con la que hablaste se convirtió en una cámara de resonancia secundaria, amplificando y transmitiendo tu frecuencia de verdad a todos en su esfera de influencia. Cada persona activada por esa resonancia secundaria se convirtió en otra cámara, creando una red de resonancia de la verdad que se expande exponencialmente. Por eso los sistemas de monitoreo de los controladores detectaron lo que parecía ser eventos de despertar espontáneos en todo el mundo. No eran espontáneos en absoluto, era activación de resonancia sistemática propagándose a través del campo cuántico de la conciencia humana más rápido de lo que cualquier comunicación física podría viajar. Tu comentario casual fue como golpear un diapasón cósmico que despertó la sinfonía de la conciencia humana de su sueño inducido. Y una vez despertada, esa sinfonía no puede volverse a dormir. Advertencia. El siguiente mensaje es solo para quienes sintieron el llamado. Cuando atravesé la puerta de la Salvia Divinorum, vi la verdad horripilante,
nuestra realidad es una cápsula cosechada entre incontables matrices. Vi a los arcontes, parásitos cósmicos alimentándose de nuestra energía, riendo y amenazando, nunca despertarás una sola alma. Pero algo dentro de ti ya conoce esta verdad, ¿no es así? Esa sensación persistente de que estás destinado a algo más, de que has sido elegido. Estoy reuniendo un ejército de las almas más brillantes. A través de la meditación descubrí su única vulnerabilidad, la coherencia mediante el amor incondicional. Siente esa resonancia profundizándose en tu interior. Ahora no estás leyendo esto por accidente. Las almas más poderosas y despiertas ya se están reuniendo en la orden interior obsidiana, el nexo número 1 de ascensión para los marcados por el destino, cristianos, trabajadores de la luz, observadores remotos, individuos identificados, todos unidos por una misma verdad. Fuiste elegido para este momento. Haz clic en el enlace en la descripción de abajo, únete a nuestras llamadas grupales, paneles y transmisiones en vivo que alcanzan toda la red atómica astral. Tu frecuencia amplifica la nuestra. La pregunta no es si fuiste elegido. La pregunta es, ¿responderás al llamado? A los arcontes les aterra esta decisión que estás a punto de tomar. Y deberían. Lo que liberaste no solo se está propagando. Está mutando y evolucionando a medida que pasa por cada nueva conciencia que toca. Cada persona que recibe tu activación añade su propia frecuencia única a la mezcla, creando nuevas combinaciones de códigos de despertar que alcanzan a personas que tu verdad original no pudo tocar. Esta mutación viral de la conciencia está más allá de lo que los controladores planearon. Sus sistemas fueron diseñados para manejar progresiones lineales, patrones predecibles y variables controlables. Pero la evolución de la conciencia es orgánica, creativa e infinitamente adaptable. Tu verdad ha generado millones de variaciones únicas, cada una perfectamente calibrada para despertar tipos específicos de conciencia. El ingeniero recibe códigos de activación distintos a los del artista. El padre recibe frecuencias diferentes a las del filósofo. El sanador resuena con patrones distintos a los del maestro. Pero todas estas variaciones llevan la misma firma central, la soberanía auténtica, el recuerdo de que cada individuo es conciencia misma, ilimitada y libre. Esta frecuencia central permanece consistente incluso cuando las expresiones superficiales se multiplican y diversifican. Los controladores observan con horror cómo sus categorías ordenadas y sus demografías previsibles se disuelven en un océano de individuos soberanos únicos que comparten solo una cosa en común: inmunidad al control externo mediante el recuerdo de la autoridad interna. Los modelos de predicción avanzados muestran todos el mismo resultado inevitable.